Bueno, la noche es buena y vamos a aprovecharla para estudiar un poco. Vamos a estudiar un poquito las escrituras como lo acostumbramos a hacer siempre. Empezamos con la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Capítulo 1 de Efesios, versículos del 3, el versículo 3 y el 4. Verso 3 y 4. ¿Capítulo qué? 3. No, capítulo 1. Versos 3 y 4. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Leo en nombre de Padre, el Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer nuevamente eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Voy a hacer un énfasis acá. Mire la palabrita del segundo, la segunda parte del texto 3. Dice, que nos bendijo. Que nos bendijo. Está utilizando un término pasado. No que nos va a bendecir, término futuro. O que nos está bendiciendo, no. Nos bendijo. Ya nos bendijo. Eso no lo estoy inventando yo, usted lo está leyendo. Que nos bendijo. ¿Con cuánta bendición espiritual? Wow, a ver, con toda. No una parte, con todas bendiciones, pero espirituales. En los lugares celestiales. Pero espirituales. ¿En dónde? En las regiones celestes. Ya nosotros es que somos benditos espiritualmente en los lugares espirituales, en los lugares celestiales. Y eso también incluye en el cielo. Voy a seguir porque el texto que me importa es el 4. Nos bendijo con bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Esta es la partecita buena. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a ir para ir un momentito. Para que fuésemos santos y sin mancha. Delante de Él en amor. Santos y sin mancha. A ver. Santos. Si no hay ni uno. A ver. Entienden lo que está leyendo. Entiendan lo que están leyendo. Para que fuésemos santos nos escogió. Y sin mancha. ¿Eso será posible? Si Él lo dice, sí. ¿Será posible que nosotros podamos llegar a ser santos y sin mancha? Yo creo que sí. Porque cuando Job dijo, ¿no has visto a Job, hombre justo, delante de mí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a buscarlo. No quiten el dedo de Efesios 1:4 que leímos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16.
Fíjense en algo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo tienen, ¿verdad? Ya lo encontraron. Ok, mire qué dice. Porque escrito está, sed santos. A ver. Entonces, ¿es posible Sí. o no? ¿No has visto a mi siervo a mi siervo Job? Ahora, Me vamos, baso en eso. vamos a escudriñar un poquito esto. ¿Por qué? Porque hay tantas definiciones que se mal utilizan como santo o santidad hoy día dentro del cristianismo. Pero realmente en el cristianismo, en la Biblia, perdón, hay dos palabras que se utilizan como santos. Normalmente una es en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, que es la palabra kadosh, que significa apartado o separado. Y la palabra en griego, que es la que se utiliza en el Nuevo Testamento, que es la palabra aguismo, más o menos por ahí, es un poquito difícil de pronunciar, que significa diferencia o separación. Ambas tienen relación y es casi el mismo significado. Sin embargo, también vale la pena recalcar, la santidad es uno de los atributos de Dios. Fíjense en esto. Es uno de los tantos atributos de Dios, pero es el único atributo. Escucha eso. Es el único atributo que Dios nos dice que debemos ser santos, que debemos hacerlo o tenerlo. Dios no le dice a ni un ser humano ser omnipotente como yo soy omnipotente. Dios no le dice a nadie ser omnisciente como yo soy omnisciente. Dios no le dice a nadie ser eterno. Pero ¿por qué sí le dice sed santo? Porque yo soy santo. Y no solamente nos dice eso, sino de primera mano leímos que fuimos llamados para ser santos. Pero vamos ahora a entender el concepto bíblico de lo que es ser santo. Fíjese en esto. Yo mientras estaba estudiando esto, me fui a un poquito de historia, y por causa de este mandato, porque esto no es una opción, una de las opciones, no. Ser santo no es una opción, es la única opción. Porque si usted se va a Hebreos 12:14, no lo busque, yo se lo leo, usted se lo sabe también. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. A ver, vamos a analizar eso. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sin la santidad, Hebreos 12:14, ese es el versículo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, no es una opción. De que, bueno, yo puedo escoger ser santo. No. Es o eres santo o eres santo. Porque si no lo eres, va a ver al Señor, pero por retrato. Entonces, me fui yo a la historia y
y encontré que de este mandamiento fue de donde sacó la Iglesia Católica la figura de los conventos. Porque ellos decían y veían cómo la humanidad se fue corrompiendo y se estaban corrompiendo a tal punto de que ya veían tanta maldad e incluso hasta en niños y ellos querían que sus ministros permanecieran macros, sin manchas, decían. Desde ese texto lo sacaron, no, que nosotros tenemos que ser santos y sin mancha, no nos podemos contaminar. Así como salió un predicador de Estados Unidos muy famoso diciendo que él no viaja en aviones comerciales porque eso está lleno de demonios, dice. Y bueno, así tergiversan la Biblia, agarran la Biblia y la tuercen. Pero tiene 5 aviones. Jets privados tiene 5 jets privados. No, eso es mi picazón. Entonces, ahora, lo que quiero decirle es, de textos mal aplicados, es que sacan doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, esa de los conventos. Se encierran todas las monjitas, los párrocos, no sé cómo se llaman los hombres, que se encierran dentro de sus conventos para aislarse del mundo y ser santos ellos en su entendimiento bíblico. Y cuando Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y Jesús no dijo, yo los voy a encerrar en un corral o en un convento. Ustedes tienen que aprender a vivir en ese mundo, en medio de esos lobos, en medio de la corrupción, pero permanecer siendo santos, siendo sal, siendo luz. No podemos ser luz dentro de un convento o dentro de una ciudad. De ahí fue donde nacieron también todo lo que eran las universidades, las escuelas cristianas, hospitales cristianos, todo este tipo de cosas, estas figuras. ¿Por qué? Porque tenían en su mente ellos que los cristianos estaban aparte de todos. Y eso contradecía completamente las escrituras cuando Jesús nos decía, espera. Vayan a todo el mundo y predicad el evangelio bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predíquenle al mundo. No dijo enciérrense. Porque ese era el concepto de santidad. Y no entendía, y hay muchos todavía que no entienden que la santidad no es una condición externa. La santidad es una condición interna del corazón. ¿Por qué le digo que no es una condición externa? Porque de nada le vale haber hecho tanto convento y usted ve lo que pasa dentro de esos conventos. Supuestamente aislándose de la maldad. ¿Y cómo llegó la maldad? Al convento si estaban encerrados ellos. ¿Por qué ha pasado todo lo que han escuchado dentro de los conventos? En el lugar que supuestamente fue creado para que lo corrupto no entre. Y están pasando tantas cosas. ¿Por qué? Porque no entendieron que la santidad no es una condición externa, sino una condición interna del corazón. Porque usted me puede encerrar a mí en un cuarto por 10 años y estando solo yo en ese cuarto por 10 años, peco más que si yo estuviese afuera en el mundo, que entre la gente.
Porque también el momento de ocio, en el corazón, en la mente, ahí es donde se forjan los pecados, la maldad. Entonces nos damos cuenta que la santidad es una condición interna del corazón y no es externa. ¿Por qué? Voy a comenzar diciéndole cosas que no son santidad, que hoy día la gente relaciona con santidad. Como por ejemplo, santidad no es no maquillarse. No es usar la falda hasta el tobillo. Santidad no es que yo me deje de poner un arete. No, santidad no es que yo no me, ay no, porque es que el oro, que la cosa que... No, eso no es santidad. Porque si fuese santidad, todas esas cosas, sin mencionar nombres, nosotros conocimos a una persona que se vestía con falda hasta el tobillo todos los días. Yo no sé si se bañaba con esa falda. No se maquillaba, no usaba arete. Yo creo que ni siquiera se peinaba tampoco. Pero, ¿y la santidad? Bien, ¿y usted? Usaba todas estas cosas. Dejaba de usar tantas cosas. Pero, no, era un gato. Pero, sí sabíamos que la persona tenía dos parejas. Pero usaba falda, no usaba maquillaje, no usaba arete. Toda la santidad estaba afuera. Todo lo que hoy día las congregaciones le venden como santidad a la gente, ellos lo cumplían. Esa persona la cumplía. Pero cuando llegaba la noche, por una puerta entraba una y por otra salía otro. Y así. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, esto es el vivo ejemplo de que la santidad no es una condición externa. Es una condición interna del corazón. Porque podemos encontrarnos con personas que Dios rescató y tienen tatuajes desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y si Dios los rescata, esa persona, sus tatuajes no la hacen dejar de ser santos. Porque la santidad es la condición del corazón. Ahora, pero vamos a entender mejor qué es la santidad. Porque en Isaías capítulo 6, voy a buscarlo, me interesa. Mira, Isaías capítulo 6, versículo 3, mire lo que dice. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 6:23. No, 6:3. Santo, Santo, Santo. Y eso me recuerda que cuando los predicadores dicen, no, el hombre es una vez santo, pero Dios es 3 veces santo. Eso no tiene nada que ver. Porque en el idioma hebreo en el que fue escrito esos textos, no tenían cómo hacer énfasis o sobredimensionar algo. Y para ello hacerlo, lo mencionaban 3 veces. Para decir lo que era Dios, santo, santo. O sea, hacer énfasis en la santidad de Dios, ellos lo mencionaban 3 veces. Entonces, fíjense en algo. ¿Por qué Dios es santo? ¿Por qué dice ni carne ni sangre hereda el reino de los cielos? Porque la carne y la sangre son cuerpos corruptos que ante su santidad no pueden permanecer. ¿Por qué Dios le decía a Moisés antes de entrar al tabernáculo? Aguanta, espera, quita la sandalia de tus pies, porque vienes de pisar lugares inmundos y ahora vas a pisar mi predio donde está mi presencia, que es súper santa. Porque eso es santo. Dios es apartado completamente del mal, del pecado. Entonces, Dios nos llama a ser como Él.
a apartarnos del pecado, a apartarnos de las cosas corruptas, corrompidas. Santidad tampoco es estar apartado en un convento. Santidad tampoco es dejar de usar cosas. Santidad no es usar cosas. E incluso tampoco santidad tiene que ver con lo que estamos haciendo. Ni con la oración, ni con el ayuno. Porque si orar, ayunar y leer la Biblia nos hicieran santos, entonces yo conozco personas inconversas que oran. ¿Cierto? Usted conoce personas inconversas, no cristianas que oran, ¿verdad? Usted conoce. Mira, ayer solamente yo hablaba con mi hermana y me decía ahí, hermano, voy a hacer un ayuno. Y ayunó ayer. Pero cuando llega el fin de semana, jala por las hermanas ungidas del enemigo. Las pinta. Entonces, ayunar tampoco no hace santo. Leer la Biblia tampoco nos hace santo. Porque es que conocer la Biblia tampoco nos hace santo. Porque si es así, entonces, ¿quién fuese más santo después de Dios? Satanás. Él se sabe toda la Biblia. Y póngasela en cualquier idioma que se la sabe de al derecho y al revés. Y yo de a milagro estoy aprendiéndomela en español. Entonces, nos damos cuenta que esas no son cosas características que nos hacen santos, que nos pueden ayudar a encaminarnos a la santidad de Dios, sí, pero no nos hacen santos. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué le digo eso? Fíjense en algo, mire en capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo. Versículo 21. También alguien puede buscar capítulo 5 de Mateo y versículo 21 y otro puede buscar Lucas capítulo 16 para ganar tiempo. ¿Lucas qué? Lucas 16. no, 18, perdón, Lucas 18. Ya tenemos una de las dos por lo menos, ¿no? Sí. Mateo 5. Mateo 5, 21. ¿Qué dice 5, 21? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 5, 21. 5:21. 21. Jesús y la libertad. no, es Esa 6. Ah, pero es que tú no te gustan los 6. Estoy usando la... 6, Es el capítulo... 21. No, ya va. Se me fue, eso no lo apunté. Ah, ok, es Mateo capítulo 7, versículo 21. 7, 21, Mateo. Y es Lucas 18. Vamos primero con uno y después con el otro. Así dice, nunca conocido, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ajá. Escuche eso, pero le hace el 22 y el 23 para llegar a donde quiero que lleguemos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos
aguante ahí. Jesús le está diciendo a un grupo de personas que echaron fuera demonios en nombre de Jesús, que profetizaron en nombre de Jesús y que hicieron milagros en nombre de Jesús. Y Jesús al final del día le dice, no, pero es que yo no sé quién eres tú. A ver, espérate. Antes el primer versículo, el versículo 21 que usted leyó, dijo, no todo el que dice, Señor, Señor, va a entrar al reino. Ah, pero mire, también vamos a leer Lucas 18 y se va a dar cuenta que ahí también Jesús, nuevamente, mismo Jesús, le corrobora al cristianismo que estas cosas no son prácticas de santidad. Porque él profetizaba, echaba fuera demonios, todo eso, pero eso no era sinónimo de santidad. Vamos a ver en 18, Lucas 18. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres. ¿Subieron a qué? Al templo. ¿A hacer qué? A orar. Ah, oraban. Uno era, Fariseo y el otro publicano. ¿cuál de los dos eran perdidos? ¿Cuál de los dos eran mal vistos? Uno porque robaba al publicano y el fariseo porque ya lo conocía. Si usted dice una persona, mira, ande va un fariseo, ¿qué usted entiende? Un falso. Ah, ya. Ahora, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire las cosas, mire esto. Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ladrones. O sea, él no roba. ¿Es una práctica cristiana eso o no? Sí. No robar. No robar. Bien, perfecto. Injustos. Él no era injusto, dice. Adúltero. Otra práctica cristiana, ¿verdad? No era adúltero. Tenía una sola mujer. Está bien. ¿Eso era una práctica cristiana o no? Sí. Bien. Ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces. a la Ayuno semana. 2 veces. ¿Eso no es una práctica cristiana también? Sí. 2 veces a la semana. Yo no me acuerdo cuál fue la última vez que yo ayuné. ¿Ah? Entonces, démonos cuenta que este fariseo ayunaba ¿cuántas veces a la semana? 2 veces. Práctica cristiana. Sí. Bien. Doy diezmo de todo lo que gano. También no es práctica cristiana. Sí. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire el verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. A ver. ¿Quién descendió a su casa justificado? El que no ayunaba. El fariseo. El que no oraba. Bueno, sí oraba porque los 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Ah? Diezmaba. No diezmaba. Entonces era publicano, robaba. O sea, a ver. Y el fariseo que no hacía nada de eso, que él hacía todas las prácticas cristianas, diezmaba, ayunaba, pero ese no fue justificado. No se fue justificado por Dios. ¿Por qué? A ver.
Entonces, ¿cómo usted me explica a mí? Este era si usted se le presenta este fariseo que estaba ahí, el que está ahí hablando esa partecita de la Biblia, ahora mismo aquí, usted dice, no, este tipo este es ungido. Si yo tengo una hija, que se case con él. ¿Por qué? El tipo ayuna 2 veces a la semana. Mira que ora bonito. Ahí está orando bonito. Y daba los diezmos de todo. Una mujer tenía, no era adúltero. Era un tipo correcto. Se nos presenta ese tipo aquí. Ay, nos pasa como a Juan. Nos postramos orarlo. ¿Ah? Porque es que se presenta, se muestra tan reluciente, pero aún así no salió justificado ante Dios. Con todas sus prácticas cristianas. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Los otros que leímos en Mateo 7, ellos echaban demonios fuera, eso eran más unidos todavía. Profetizaban. Pero Jesús le dijo, no, espera, yo no los conozco tampoco. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es que si esta gente hacía todas esas prácticas cristianas, cómo Dios los rechaza y le dijo, no, yo no te conozco, tú no estás justificado? Que la palabra de Dios dice que Él conoce las intenciones del corazón del hombre. Entonces nos damos cuenta que la santidad es una condición interna. No, ni siquiera el ayuno, no. Eso te puede ayudar a encaminarte a la santidad. Pero es una condición interna del corazón. ¿Y por qué le puedo corroborar que es una condición interna del corazón? Porque cuando empezamos a leer en Lucas 18 dice, los hombres subieron al templo a orar. El fariseo puesto en pie oraba ¿cómo? ¿Con quién? Consigo mismo. Puesto en pie. Dice, y Jesús después los acusó a ellos que ustedes aman el orar en pie en las plazas para ser vistos por los hombres. O sea, ¿eso de qué le habla? De que ellos, su santidad externa era más importante que la interna, porque ellos se preocupaban era para que los hombres lo vieran y le dijeran, wow, pero es que este tipo es un santo. Este tipo está que De aquí para el cielo. se le va a pasar como a Elías. Lleva el tormento. Se lo va a llevar en cualquier momento. El único que se lo va a llevar el rato. Porque entonces nos damos cuenta ahora que la santidad hay una condición interna. Puede hacer todo lo que quiera. Voy a meterme en los 41 días de ayuno. Llego el miércoles al culto que empieza a las 7. Yo llego a las 5. Eso no te hace santo. El culto se acabó a las 10. Yo salgo a las 11. Y llega el viernes y lo mismo. Y el domingo igual. Puede hacer todo eso. Lo que quiera. Pero su santidad en el corazón. Su corazón no ser santo. Dice la palabra de Dios que Él conoce las intenciones del corazón de cada uno. Ustedes están leyendo eso ustedes mismos. Eso no me lo estoy inventando yo. Ahora, la santidad, ¿cómo entonces podemos alcanzarla? ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? Humillarnos bien al Señor. Ay, dice que sed santo en vuestra manera de vivir. Ese es el primero de Pedro que leímos. Sí, pero ¿cómo alcanzamos esa santidad? ¿Cómo yo puedo llegar a ser santo como Él es santo? ¿Cómo yo puedo
manifestar esa santidad en mi manera de vivir. ¿Cómo? Pero ¿cómo yo obtengo eso? Eso es, voy al supermercado y compro una libra de santidad. Voy al mall y cojo un abrigo de santidad. Hacerlo carne. ¿Cómo? Obediencia. ¿Cómo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, no qué dice Tonino. ¿Qué dice la Biblia? San Juan capítulo 17. El que me ama obedece mi palabra. San Juan capítulo 17. Juan 17, ¿qué? 17, 17. Esta es una oración que Jesús está haciendo al Padre por sus discípulos. ¿Quiénes son esos? Pedro y Juan y esta gente nada más. Santifícalos en tu verdad. Yo soy también de los... ¿Usted también es discípulo? Bueno, Jesús estaba orando por todos nosotros en ese momento, en el capítulo 17, versículo 17. Y mira esa oración, en esa oración, ¿qué Jesús le dice al Padre? ¿Cómo lo va a santificar? Santifícalos en tu verdad. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por Entonces, ello yo me sacrifico. ¿cómo es mismo que nos para podemos ellos santificar? sean santificados en la verdad. ¿cómo Leyendo la palabra. entonces? ¿Cómo La nos palabra. santificamos? La palabra de Dios, la verdad. En tu palabra. Ya vosotros sois limpios por las palabras que yo he hablado. La palabra que yo he hablado, dijo Jesús. Y acá dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La que nos va a santificar es la palabra de Dios. No, esto no funciona así que cuando uno se muere y pasan 10 años y te van a canonizar y que a ver si tú eres, entonces ahí declaran a la hermana, a la Santa Rosa. A la Santa Cándida. Hoy que tienen hoy. Ya se da cuenta, allá la Santa Moñona, ¿cómo que? Y a las santas, y las santas, y las santas. Y imagínense Santa librada. que son tan santas que arrastran pecado como locos. ¿Qué tiene que ver la santidad con el pecado? Entonces, pero hoy día el concepto del cristianismo tradicional es que usted se muere, después que ustedes le investigan la vida, si usted hizo buenas obras, y si se dieron cuenta que usted vendió todo lo que usted tenía para hacerlo a los pobres, una cosa así, la canonizan santa. Y si no, y si hay alguien que en su momento pues se dieron cuenta que el tipo nos daba la plomo a nosotros los católicos, bórralo y descanonízalo como a San Martín de Porres. A ese lo descanonizaron. Ya usted no, búsquelo entre el libro de los santos y no aparece. Los católicos lo quitaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el tipo predicaba, era parte de la protestante y iba en contra de la imagen y de la cuestión. Y dijeron, no podemos tener este tipo aquí como san. No. Bórralo. Dice como a Pablo también que lo querían fusilar porque él predicaba la Entonces, dése cuenta que palabra verdadera. eso no es ser santo. Santos no son los que están allá arriba guindados en la iglesia y ustedes le postran. Santos son todos aquellos que han sido santificados en la verdad, que han sido libres en la verdad. En la palabra. Ese es santo. El que se apartó de corrupción y de todo lo del mundo para Dios. Ese es santo. No, ahora, tampoco es ser santo, no entiendan mal, porque tampoco es ser santo es no pecar.
No. Eso yo no lo he dicho, ni tampoco la Biblia lo enseña. Porque mismo Juan, en primera Juan dice que el que dice que no tiene pecado, Es mentiroso. El único que no pecó fue Dios. hace a Dios mentiroso. Pero también dice él que si, amados, estas cosas lo escribo para que no pequéis. Y si habéis pecado, abogado. No tenéis para con el Padre. También dice, el que, primera de Juan capítulo 2, dice, el que practica el pecado no es de Dios. Pero es que ahí es donde está la diferencia, en practicar el pecado y pecar. No es lo mismo. Ahora, ¿cómo se lo voy a poner un ejemplo para que me entienda? Cuando ustedes estaban jóvenes, en algún momento ustedes no patearon una pelota de fútbol. Y eso las hizo futbolistas. Pero patearon una pelota de fútbol. ¿Cierto? Que usted, Fuera béisbol. dentro de su naturaleza, haya pecado, pero no practica el pecado, no las hace pecadores. ¿Sí me están entendiendo? Porque a usted Dios la ve a través de la sangre del Cordero Jesucristo, limpio, inmolados. Ya los ve santos. ¿Pecamos? Sí. Pero no practicamos. Ahora, si usted me dice a mí que yo me enojo con la hermana acá presente hoy y pasan 15 minutos y vuelve y me enojo con la hermana y mañana me enojo y pasado me enojo, entonces yo estoy practicando el pecado. Entonces eso sí me hace pecador profesional. Y ahora yo le pregunto, si Ajá. esa hermana no le quiere hablar de pecado, Si esa hermana, usted va, como dice en Mateo capítulo 18, versículos del 16 al 22, 21, 22 por ahí, Mateo dice que usted va donde él y conviene con su hermana. A ver, primero lo manda a que usted vaya ante la persona y se ponga a cuenta con su hermano. Si su hermano consiste en no perdonar o consiste en la falta, usted va con 2 testigos. Y si usted va con 2 testigos y el hermano o la hermana consiste en permanecer en la falta, entonces usted va donde los líderes de su lugar a donde usted se reúne con esa persona. Y si aún así consiste en la falta, la Biblia dice, téngalo como gentil y publicano, es decir, como un impío, como un mundano, no es cristiano, porque él renunció a la verdad. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, pero en cuanto depende de nosotros, dice el apóstol Pablo, estar en paz con todos los hombres. Sí. ¿Qué significa cuanto dependa de nosotros? Es que si yo fui, como dijo la Biblia, yo me fui, si en caso tal fui yo que cometí el pecado o lo que sea, hermano, perdóname, y no me quiere perdonar. O mira, hermano, me falló, o sea, ¿por qué lo hizo? No me diga nada a mí, tú, hombre. Y la persona insiste en mantenerse en eso. Pero yo cumplo con lo que dice las escrituras. Ya usted no tiene, ya usted cumplió con su parte. Usted, en lo que dependió de usted, usted cumplió. Ya agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Usted va a ser libre de la sangre de esa persona. Ya él va a tener que darle cuenta a Dios. Entonces, seguimos. Entonces nos dimos cuenta cómo es que nos podemos, cómo podemos santificarnos. Yo tengo un apunte aquí, que lo tengo que apuntar porque siempre se me olvida.
con referencia a la santidad que pude anotar. La santidad es el proceso que dura toda la vida, desde que conocemos a Jesús hasta que Él venga o no muramos. Donde Dios progresivamente va cambiando los deseos más profundos de nuestro corazón. La santidad es el proceso que dura toda la vida, donde Dios progresivamente va cambiando los deseos más profundos de nuestro corazón. Él va cambiando. Nosotros no. Nosotros lo único que hacemos es exponernos a Dios, a su palabra, a su verdad. Para que esa palabra de Dios, Dios la vaya utilizando y vaya depurando. Así como hace con el fuego, cuando lo tira con el oro, cuando lo tira al fuego. El fuego va quemando las impurezas del oro y queda el oro refinado. bueno. Eso es el proceso de santidad que Dios hace con nosotros, a través de su palabra. Por eso es que hay veces cuando nosotros venimos aquí, hay veces yo me voy cascorroneado por la palabra. ¿Por qué? Porque y esa partecita no la había leído bien yo y me dio mi coscorronazo. Porque eso significa que esas son las partecitas que todavía Dios está refinando. Y eso es lo que forma parte del proceso de santificación, que es una doctrina bíblica. ¿Que vamos a llegar a ser perfectos? ¿Qué usted cree? ¿Vamos a llegar a ser perfectos o no? Perfecto Dios nada más. Claro que vamos a llegar a ser perfectos, pero en este cuerpo no. Vamos a llegar a ser perfectos cuando todos, dice Jesús, seamos uno. Cuando todo ese cuerpo se una a su cabeza, que es Cristo. ¿Eso cuándo es? Ya cuando estamos del otro lado. ¿Ah? Tenemos que trabajar. Para entrar. No es tan difícil, hermana. Yo pensaba así. Pero tenemos también, eso es un mal concepto que tenemos, ¿sabes? ¿Por cuál es ese mal concepto? Que nosotros creemos que nosotros nos ganamos la entrada al cielo. Nadie se gana la entrada al cielo, dice el apóstol Pablo. Es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros no hacemos las cosas bien o no hacemos lo bueno para ser salvos. Nosotros hacemos las cosas bien y hacemos lo bueno porque ya somos salvos. Y esa es la evidencia de que somos salvos, pero no para ser salvos. Yo no construyo mi cielo con mis obras. No, nosotros ya somos salvos porque Él murió, resucitó por nosotros, nos lavó con la sangre, creímos, nos selló con su Espíritu Santo. Lo que sí debemos hacer es no contritar ese Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a mantenernos dentro de la santidad. No contritarlo. Y ya ustedes entenderán, porque ustedes en algún momento han leído su Biblia muchas veces y se han dado cuenta y saben cómo se puede contritar el Espíritu Santo y cómo no. Pero si usted es consciente en contritarlo, bueno, usted va a tener su lío y va a tener que enfrentarse con el dador de la vida. No, conscientemente tú sabes que está contritando al Espíritu Santo y usted consiste en contritarlo. Bueno, ya ahí eso es un asunto que no se puede meter nada más a nadie. De verdad, solo uno tiene que ver. No, que mira, que Dios, pero tú sabes que mi corazón está limpio así. No, a mí no me echa cuento. No, ni que, no, que Dios sabe que yo lo hago porque no tenía más de otra, que no me venga con eso a mí, que tú no me vas a venir, ¿qué? ¿A cuento a Dios? Imagínese. Cuento a cuento.
Entonces, entendamos eso. La santidad es una condición interna del corazón. La santidad no es que yo me quité los aretes porque esto... una cosa que quería dejar claro. Una cosa que quería dejar claro. Porque todo esto lo relacionan en las congregaciones que no estudian Biblia. Hablar de santidad hay que decir que es pecado también. Y ahí hay una confusión enorme. Porque piensan, la Biblia dice que la palabra pecado es errar al blanco. ¿Qué es errar al blanco? Errar a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cierto? Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ese pecado. Faltar a los mandamientos de Dios. Es decir, faltarle a Dios. A los mandamientos de Dios. Pero el problema está que hoy día se le llama pecado a los mandamientos, pero que no son de Dios, sino de los hombres. Y es por eso que usted va a llegar a congregaciones donde, si usted ve a una hermana con pantalón, eso es pecado. ¿Y dónde dice Dios eso? Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo el pastor o fulano, quién sabe quién lo dijo. Pero Dios no lo dijo. Entonces, le llamamos pecado a la lista de doctrinas, mandamientos que tienen las iglesias de hombres, que no es, pecado es faltar al mandamiento de Dios, no al mandamiento del hombre. La palabra también dice que dejad que ellos vengan como Dios ya los ha traído a la iglesia. Porque Pero no es la ropa lo que te va a santificar, no es los aretes. Va trabajando. Así es. No nos toca a nosotros. Así No es. es una condición que nos toca a nosotros. Hermana, no se ponga esos aretes. No se ponga arete. ¿Por qué se pone Eso lo arete? trabaja Dios internamente como El mismo Espíritu Santo te redarguye cuando tú sientes como que no estás bien. porque Él también quiere servirle a Dios, pero ¿qué sabemos nosotros si Él tiene dinero o que Dios para Claro, claro. Y quizá Él es más atado. Más santo que Más santo el santo que está dentro. El hermano vestido de La falda atacada. ¿Sí? Así como el ejemplo que pusimos de la persona que se falda hasta el tobillo. Y usted ve también en la iglesia, hay jovencitos que pasan al lado de uno y saludan. Entonces, eso no es santidad, No hay amor. No hay ya amor. no hay amor. Y se queda ustedes con la mano. Extendida. Sí. Entonces, A mí me ha pasado bastantes veces. sí, a mí también, pero yo no voy, yo digo, Señor, yo vengo para adorarte a ti. Yo vengo a agradarte a ti. Y también ten misericordia por cada uno. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Todos. estamos claros el concepto de santidad. Clarito. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por